Buenos días, muchas gracias. Primeramente, quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Chiriquí, de la Facultad de Economía, ya que en su quinto Congreso de Economía, Sociedad e Innovación, pues están difundiendo los últimos avances, pues que es digno de felicitar. Y pues les agradezco primeramente por haberme invitado y compartir pues las investigaciones que lo hago pues desde mi país original, mi país natal, que es Ecuador. Entonces, permítanme simplemente compartir la pantalla para iniciar mi presentación y simplemente me confirman nada más que estoy listo y ahí sí Listo, podría ya iniciar. Correcto, doctores, se puede observar perfectamente su presentación. Bien, muchas gracias. Entonces, una vez más, reitero el agradecimiento por permitirme compartir los resultados de las investigaciones que normalmente se desarrolla. Ustedes saben que en la vida docente. Y aprovecho la oportunidad para también felicitar por el Día del Estudiante, pues ellos son los que hacen la universidad. Gracias a ellos, nosotros prácticamente llenamos del espíritu académico investigativo de la universidad. Bien, me permito iniciar la presentación mía. Es un tema de capacidades de investigación en estudiantes universitarios que lo trabajamos alguna vez ya en un proyecto recientemente y pues nos dio algunos resultados que queremos difundir, que prácticamente a los estudiantes se les debería impulsar a que justamente ellos comiencen ya a tener ciertas habilidades, ciertas capacidades en la investigación, porque prácticamente no solo me sirve a mí para como académico o como en un futuro para, no sé, proyectarme una maestría o un doctorado, sino que también me ayuda en el diario vivir para resolver problemas. Y eso es muchas de las veces que uno no se da cuenta que con esas capacidades que uno desarrolla en la universidad, pues le va a servir para toda la vida. Bien, primeramente he puesto aquí simplemente una pequeña leyenda, una pequeña motivación de Marco Aurelio, perdón, en la que dice: nadie tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida. Entonces, con este mensaje creo que, imagínense en los tiempos de Marco Aurelio, nos deja una expectativa en la que prácticamente todo en el diario vivir es susceptible de observación y es susceptible de tener la capacidad, la motivación de investigar, curiosear, ¿no? Entonces, les doy ese mensaje a los estudiantes, pues para que siempre se motiven que la investigación es parte de nuestras vidas, ¿no? Bienvenidos entonces. Bien, el día de hoy voy a hacerles la siguiente agenda. Primero me voy a presentar, voy a darles algunos datos de dónde yo vengo, algunos datos específicos de mi país. Luego les voy a hablar también de la red a la que pertenezco, porque esta investigación pertenece a una red de varias universidades, a la cual quiero motivarles a la universidad a ver si es que en algún momento podemos participar e integrarnos, porque esta red de universidades que estamos participando, estamos justamente motivando la cultura investigadora. Entonces, les voy a comentar de eso. Hablaré básicamente ya concretamente el tema de lo que es las capacidades de investigación y a continuación en el estudio nosotros hicimos un análisis, una revisión sistemática de literatura y prácticamente determinamos las capacidades que consideramos de acuerdo a ese estudio, de acuerdo a esa búsqueda que podríamos darles a los estudiantes universitarios. Bien, aplicamos esto en un aula virtual, aplicamos con unas metodologías didácticas y obtuvimos unos resultados para ver si es que en realidad hay una mejora de aplicar estas capacidades de investigación a los estudiantes universitarios y cerraría con las conclusiones. Bien, sigamos. Bueno, primero me presento un poquito. Yo vengo de Ecuador, como ustedes se percatarán, aquí está Ecuador. Realmente está arribita de Panamá. Aquí ustedes conocen que Panamá es, bueno, no es nuestro borde del norte, bordeamos con Colombia, pero estamos muy cerquita, ¿no? Entonces somos casi vecinos y pues como se percatarán, aquí está mi país. Hay una característica especial de mi país que hay que destacar, que se divide en 3 regiones, ¿no? Esta es la parte de la costa, es la parte montañosa, que se le llama la sierra, y esta es la parte amazónica. Entonces, estas 3 regiones nos permiten a nosotros tener una gran diversidad, ¿sí?
no solamente de productos, sino en todo sentido, ¿no? Nos permite prácticamente tener una comunicación, culturas, nos permite prácticamente tener lo que a lo mejor en otros países solamente es llano, solamente es costa. Entonces nosotros poseemos las tres regiones, cosa que nos hace bastante ricos en todo sentido, ¿no? Bien, yo vivo aquí, es la provincia de Chimborazo, en otros países les llaman departamentos, las divisiones, y concretamente pues dentro de aquí, prácticamente la ciudad de donde yo provengo, posee casi 458.000 habitantes, y pues perdón, en sí el país casi tiene 18 millones de habitantes, ¿no? De acuerdo a las encuestas del INE desde la institución en 2023. Bien, yo provengo de esta universidad. La universidad en la que estoy es la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Como se percatarán aquí en el fondo, es nuestro ícono, nuestro representante. Este nevado, bueno, también es volcán, es un volcán inactivo. Se caracteriza, es bastante iconográfico porque nos representa y siempre, ustedes, si es que están en la ciudad, siempre lo van a ver. A pesar de que alrededor de nuestra ciudad existen varios nevados y se puede tranquilamente verlo, ¿no? Pero digamos que lleva su nombre la provincia, ¿no? Y pues aquí he visto que hay aspectos culturales que nosotros tenemos, acuérdense ustedes que tenemos ciertas influencias españolas y tenemos en todo sentido aspectos culturales, de gastronomía, pues que compartimos justamente y es muy común en ciertos países. Entonces, dicen ustedes que para hacer turismo, pues podría tranquilamente tener toda clase de turismo, desde una escalada, costa, Amazonía, entonces mucha diversidad para hacer la cultura. Finalmente, quiero ponerles un dato curioso porque a veces me gusta destacar esto, porque a lo mejor cada ciudad tiene alguna característica, algo especial, ¿no? Entonces, si ustedes saben, el monte Everest es el nevado más alto del mundo, ¿sí? Son 8.843 metros. Y prácticamente el nevado que les acabo de indicar acá, este Chimborazo de acá, este tiene apenas 6.623 metros. Entonces, como se percatarán, ustedes van a decir, claro, el Everest es el nevado más alto del mundo. Y si ustedes ven la diferencia, prácticamente digamos que la diferencia es de 2.500 metros aproximadamente. Ahora, hay una característica especial y les dejo la expectativa. ¿Por qué? Porque esta relación es medida desde el mar. En cambio, si nosotros analizamos desde el centro de la Tierra, miren, seguimos teniendo lógicamente esta altura, pero si medimos desde el centro de la Tierra, en cambio nuestro nevado es el más alto del mundo. Entonces, más o menos depende desde donde se mida, ¿no? Lógicamente que oficialmente se mide desde el nivel del mar. Pero miren, para cerrar esta expectativa, muchos, por ejemplo, el Everest, a partir justamente del nivel del mar, sería el más alto. Hay asimismo una montaña, ¿sí? Que medido justamente a partir del fondo marino, igual dice que es la montaña más alta del mundo, y nosotros a partir del centro de la Tierra, pues consideramos que es el nevado más alto del mundo, ¿no? Bueno, esto tiene una explicación que es por lo que es atachado en los polos y en la parte ecuatorial donde nosotros vivimos es más ancho, entonces más sobresalido, y por ende, prácticamente Chimborazo sería el punto más cercano al Sol, ¿no? Ahí es de donde yo provengo, ahí es donde vivo y ahí es nuestra iconografía, ¿no? Es nada más como una presentación porque a veces nosotros nos gusta lucir de dónde provenimos y prácticamente difundimos la cultura, el turismo. Bien, ahora les voy a hablar de la red. Esta red de aquí se llama Red GINSI, es una red de investigación multidisciplinar para la cultura investigadora. Lo componemos algunas universidades, por ejemplo, la Universidad de Magallanes, que es de Chile, el Politécnico Colombiano también, que es de Colombia, la UCIL, en este caso de Perú, de Buenaventura, que es de Colombia, la Veracruzana, que es, digamos, la auspiciante, la que inició todo, que es de México, en mi universidad, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, la ITSOM y la Autónoma de Madrid. Entonces, todos ellos conformamos esta red. Entonces, la idea de esta red es promover la cultura investigadora. La idea es de que los estudiantes realicen la investigación como una actividad ya cotidiana, que sea común, que sea transversal, ¿sí? De tal forma de que generen esas habilidades y llevar al punto de que ya sea para los estudiantes como parte de una cultura investigadora. Bueno, en esta red nosotros habíamos trabajado en algunos proyectos. Entre este proyecto, pues tenemos
justamente ese que ya se habían comenzado a hacer estudios de las competencias informacionales, también acerca de las competencias digitales de la investigación y, lógicamente, las competencias investigativas. Se hizo ya algunos estudios, encuestas en estos países y ha arrojado algunos resultados interesantes. Y aquí también en este proyecto, que fue el original que comenzamos, pues se comenzó a definir una competencia investigadora. Se midió, se diseñó un método para tratar de influir en los estudiantes y pues se tuvo algunas expectativas, ¿no? Actualmente estamos con un canal en YouTube que se llama Investiga World y lo que se hace ahí es pues cosas relacionadas a la investigación y actualmente estamos promocionando bastante charlas con líderes, se llama, ¿no? Lo lidera un colega que justamente es el que nos coordina prácticamente esta red, que se llama Agustín Lagunes, y pues estamos abiertos a que su universidad como tal o cualquier universidad que esté interesada, pues poder integrar esta red. Bien, con eso me concreto al tema. Primeramente vamos a definir lo que son las capacidades de investigación. Hay muchos autores que consideran pues desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, Tobón implica que es prácticamente desempeños cognitivos, afectivos y procedimentales. Esto implica que muchas actividades que nosotros realizamos en investigación no solamente implica el adquirir conocimientos, sino que está involucrado algunas características adicionales, ¿no? Imagínense que hasta afectivos, porque cuando nosotros hacemos investigación, muchos se apasionan prácticamente por descubrir algo. Entonces, esa capacidad es parte justamente de este concepto. Otro autor nos indica que es un proceso de desarrollo individual e institucional. Muchas de las veces no es suficiente que la universidad prácticamente trate de transmitir los conocimientos, sino también es parte de cada uno el desarrollar una habilidad individual, ¿no? De tal forma de que consigamos una capacidad para hacer investigaciones más útiles, investigaciones básicas que podríamos nosotros desarrollar. Y hay otro autor que indica, en cambio, que los docentes deberían primero tener el conocimiento, la capacidad de investigación para él, a su vez, transmitir estos conocimientos, ¿sí?, a los estudiantes. Entonces, una vez que el docente esté comprometido, el docente tenga estas habilidades y el docente practique en el aula justamente estas capacidades de investigación, es el obligado a transmitir esos conocimientos a los estudiantes. Bien, ¿por qué nosotros debemos crear estas habilidades de investigación en los estudiantes, no? Los programas de posgrado deberían promover justamente porque en posgrado prácticamente desde maestría o el doctorado ya nosotros debemos tener ciertas capacidades de búsqueda de información, de indagación, y a veces necesito hasta ser innovativo, ser creativo. Y prácticamente eso nos va a conllevar justamente ya que si es que no necesariamente vamos a hacer estudios de posgrado, pues ya vayamos con esas habilidades, porque a veces entramos a un posgrado y de entrada ya nos piden que tengamos ciertas habilidades, ciertas capacidades de investigación. También en los procesos de investigación, nosotros deberíamos generar los aprendizajes propios de nuestras carreras. O sea, existen carreras que prácticamente se dedican a profesionalizar al estudiante y debemos también impulsarles que existan estas competencias, estas habilidades investigativas, porque con eso prácticamente nosotros crearíamos en el estudiante que él mismo desarrolle esas capacidades. De igual manera, hay un estudio que sugiere que el desarrollo de habilidades de investigación debería comenzar temprano en la formación universitaria. Hay otros autores que ya implican que debe ser desde la escuela, del colegio, la secundaria, y prácticamente ya la universidad deberíamos tener ya una experiencia mucho más real acerca de por qué deberíamos hacer investigación para aplicarlo en la vida real. Entonces, nuestro grupo concluye que sí deberíamos nosotros tener una cultura de aprendizaje. Ojo, lo que hay que distinguir aquí algunas cosas, ¿no? Porque una cosa es enseñar la planta docente al estudiante y otra cosa es también tratar de decir, infundir a que el estudiante aprenda, ¿sí? Y no necesariamente con la enseñanza del docente, sino debería en cierta forma también generar por sí solo el estudiante por distintos medios la cultura de aprender, ¿sí? La cultura de aprender.
en lo que es la investigación. Bien, en el estudio que nosotros hicimos, sí, nosotros tuvimos que realizar una búsqueda, tanto en Scopus como en el Scholar. Hicimos una revisión y pusimos algunos términos, como ustedes ven aquí, pusimos capacidades de investigación, educación, estrategias de educación, e-learning, educación superior, recursos virtuales. Entonces, en base a esta cadena de búsqueda, resumimos que encontramos justamente estos estudios, y muchos de estos estudios, como se percatarán, hablaba, por ejemplo, este estudio hablaba que las capacidades que se deben adquirir estudiantes son métodos de investigación y formulación, análisis y resolución de problemas de investigación. Entonces, fíjense que algunos autores iban proponiendo diferentes tipos de capacidades. Este autor, fíjense, él proponía que debemos infundir a los estudiantes métodos de búsqueda, procesamiento, información y prácticamente algunos métodos de investigación científica. Entonces, ellos proponían estas capacidades. Miren, diseño de un estudio de investigación, ¿no? Desarrollo de una revisión sistemática, aunque para mi criterio, bueno, o sea, las revisiones sistemáticas muchas veces en un posgrado, digamos, no es obligación, sino que tenemos que, por ende, realizar revisiones sistemáticas, y pues no sé si es que podríamos ya comenzar a darles alguito a nivel de pregrado, ¿no? También metodologías de investigación, aplicar métodos estadísticos, cualitativos, cuantitativos, en fin. Y así, si ustedes se fijan, aquí, por ejemplo, hay habilidades lectoras, escritoras, que también tiene que aprender, pues el estudiante tiene que saber hasta redactar, lo que muchas de las veces es el resultado de la investigación, y gestionar, pues, un aprendizaje autónomo con un espíritu de búsqueda e indagación sólidos para el hábito de estudio. A pesar de que en pregrado ya nosotros, docentes, infundimos a que los estudiantes hagan una investigación, ¿sí? A veces uno se confunde porque a lo mejor el mandarles a consultar algo ya prácticamente es una investigación básica. Sin embargo, debemos llegar mucho más allá, ¿no? Porque tenemos que enseñarles cómo indagar, cómo buscar cierta información. Y así, miren, el resto de autores presentaban problemas de proyectos de investigación, otra vez coincide el análisis cualitativo de datos, búsqueda de información. Y el último, pues plantear el problema de investigación, hacer un estado del arte, que pues podríamos considerarle como una revisión sistemática, y conocer las teorías del análisis de datos y redactar los resultados científicos. Entonces, con todo esto, nosotros concluimos y propusimos 5 capacidades de investigación que deberíamos inculcar a los estudiantes, ¿sí? Entonces, la primera es la administración de una lectura, de una literatura bibliográfica. Prácticamente, para iniciar cualquier investigación, nosotros debemos llegar al estado del arte, y el estado del arte a veces en los posgrados debemos hacerlos para llegar a tener un conocimiento más amplio del tema que nosotros deseamos investigar, ¿no? Entonces, para esto nosotros debemos saber registrar y gestionar esa información, ¿sí? Muchas de las veces los estudiantes buscan y ni siquiera saben cómo procesar esa información, saben cómo ordenar esa información, cómo clasificarla, cómo recuperarla, de tal forma de que cuando nosotros desarrollamos ya un estudio más completo, es fácil, si es que sabemos gestionarla, recuperar dicha información, sabemos dónde está, sabemos cómo referenciar, e incluso puede ser ya un producto de conclusiones respecto al estado del arte específico sobre el tema que estamos haciendo. Entonces, esa es una de las capacidades. La segunda es la búsqueda de la información bibliográfica. Normalmente cuando se busca la información, a veces a los estudiantes solo les enseñamos a buscar donde a lo mejor es lo más básico, o en función de el acceso que nosotros tengamos, porque a veces no tenemos acceso a bases de datos bibliográficas pagadas. Entonces, muchas de las veces sí hay que dimensionar un poquito más allá para que ellos sepan dónde tienen que buscar, cómo tienen que buscar, e incluso realizar unas búsquedas más personalizadas, porque en la actualidad con simplemente poner, qué sé yo, las palabras claves, ya nosotros estamos satisfechos que la búsqueda que estamos haciéndola es suficiente, pero hay que ir más allá porque hay búsquedas avanzadas, y más aún ahora con influencia de la inteligencia artificial, pues tenemos en cierta forma ya más completa la forma de investigar y buscar la información, ¿no? Y lógicamente organizarla. El tercero es el procesamiento y obtención de información. Entonces, hay ciertas técnicas que debemos infundir a los estudiantes para que esa información, en las cuales ya se obtuvo,
puedan procesarlas, puedan recolectarlas, puedan, en cierta forma, organizar dicha información. Lo hacemos con encuestas, con cuestionarios, entre otros, y pues es a veces complementario porque a lo mejor el estudiante normalmente no sabe o no tiene ni idea de cómo recolectar la información del trabajo de investigación que está haciendo. La cuarta es la de estadística descriptiva inferencial. Si ustedes se percatan acá, yo recalcaba algunas coincidencias de algunos autores, y pues esto a veces se pone en discusión, porque muchas de las veces dicen, bueno, si se les da la estadística descriptiva, y prácticamente con eso muchas de las veces los estudiantes pueden mostrar la información y de manera sencilla y clara, pero a veces algunos implica que pueden realizar justamente estos métodos de análisis inferencial para ciertos estudios, para comparar resultados y lógicamente generalizar las investigaciones, ¿no?, de uno o más grupos. La última es un análisis de investigación y proyectos. Parece que esto en la mayoría de universidades tenemos, que desde que nosotros deberíamos ayudarles a plantear, sí, ya un perfil de proyecto, un perfil de investigación, en donde nosotros les enseñamos a que pongan los objetivos, que diseñen, ¿no?, ya una investigación. Y deberíamos comenzar asimismo con documentos, porque cuando nos van a entregar los informes, los resultados, ya prácticamente nosotros les estamos inculcando a los estudiantes para que comiencen a hacer informes. Pero hay que saber redactar, hay que saber poner el diseño, hay que saber planificar, hay que saber qué métodos los científicos van a utilizar y hacer un plan de trabajo para realizar la investigación. Entonces, con estas 5 capacidades, prácticamente nosotros tuvimos que decir, bueno, apliquemos esto a los estudiantes, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces tuvimos que buscar ciertas estrategias, ¿sí?, de enseñanza para tratar de aplicar estas 5 capacidades. ¿Y qué es lo que hicimos? Asimismo investigamos un poquito y en cada capacidad que nosotros teníamos, pues tratábamos de ver la mejor estrategia. Y aquí teníamos, por ejemplo, algunas, la instrucción directa, que es la que normalmente nosotros hacemos y podría ser virtual o podría ser presencial. Entonces, tiene su fundamento. O, por ejemplo, la teoría de evaluación, en donde prácticamente les enseñamos a que los estudiantes comiencen a desarrollar por sí mismos, a elaborar cierto tipo de informes o cierto tipo de tareas o actividades. O, por ejemplo, el aprendizaje por descubrimiento, que es otra actividad que inculca a los estudiantes que ellos indaguen, presencien, investiguen y prácticamente ellos mismos construyen el conocimiento y en práctica, pues, eso genera lógicamente una idea en la que pueden descubrir por sí solos el conocimiento. De igual manera, les repetimos aquí la teoría de elaboración y otro que es el aprendizaje social, que como se percatarán, todas ellas casi tienen un fundamento constructivista y en ese sentido eso hace que el estudiante sea el eje central del proceso de aprendizaje. Entonces, aplicamos cada una de estas estrategias y pues hicimos aulas virtuales y lo pusimos en una plataforma y al diseñar las aulas virtuales, pues fíjense, en cada tema nosotros veíamos si es que, cómo organizar con una metodología adecuada y ustedes se fijarán que con la aplicación, ¿no es cierto?, de la teoría de elaboración o justamente con las que estoy mencionando acá, la instrucción directa, y con cada una de esas aplicábamos en el aula virtual y les pusimos a los estudiantes para que ellos sean quienes prácticamente construyan el conocimiento. Y miren, cada una tenía una característica especial y aquí están las pantallas de lo que nosotros les planteamos a los estudiantes. Ellos prácticamente siguieron, aprendieron con los videos, con recursos, con tareas, con evaluaciones, unos con evaluaciones, otros con tareas, y con cada una de estas características, pues los estudiantes avanzaron para ver en qué medida lograban o no complementar las capacidades de investigación. Con eso, los resultados que nosotros obtuvimos fueron muy halagadores. Sin embargo, acuérdense que tuvimos que realizar un proceso estadístico para medir justamente el nivel de habilidad, que si es que alcanzamos a inculcar a los estudiantes esta capacidad de investigación. Y hicimos pues prácticamente 2 test, un pretest y un posttest. Y lo que hicimos primeramente es evaluar antes qué capacidades de investigación tenían. Luego de eso hicimos el proceso de capacitación en las aulas virtuales con justamente lo que les acabo de mostrar acá. Y
Hicimos luego las evaluaciones en el post-test, después de haber ya capacitado con los estudiantes. Entonces, fíjense que se compuso aproximadamente de 50 preguntas, tanto el test como el post-test, y ustedes se percatarán aquí la ponderación que lo hicimos por cada una de las capacidades que nosotros determinamos, y pues lógicamente se aplicó para ver la validez de los datos a Wilkinson, y prácticamente con Whitney obtuvimos las pruebas, considerando ya una significancia menor a 0.05. Los resultados finales, como se percatarán, fueron estos. Pueden ver el pretest y el posttest, y como se darán cuenta, hubo una mejora de los estudiantes, ¿sí? En cada una de las capacidades, y lógicamente que los resultados que nosotros utilizamos aprendiendo las estrategias nos dio un resultado prácticamente positivo, en la que los estudiantes ya adquirieron justo esas capacidades, ¿no? Entonces, para finalizar, algunas de las conclusiones que obtuvimos del trabajo es que las capacidades de investigación deben ser una experiencia de aprendizaje transversal. Muchas universidades ya están implementando en la actualidad prácticamente algunas habilidades que se les denomina igual transversales, ¿no? Y entre esas nosotros debemos ya tratar de ver cómo la incluimos en las carreras. No quiere decir que una carrera no va a necesitar, dependiendo de su especialidad. Todas las carreras deberían tener como un eje transversal para, pues, en cierta forma, inculcar la cultura de la investigación. Otra de las conclusiones que llegamos es que es necesario dejar atrás las estrategias didácticas centradas en el docente, ¿sí? Y debemos comenzar a inculcar ya las propuestas centradas en el estudiante. Como yo les mencioné, lo que nosotros aplicamos eran fundamentadas en teorías constructivistas. Bueno, la instrucción directa, esa sí es una teoría que no es constructivista. Sin embargo, la idea es combinar, porque a lo mejor que nosotros consideramos que para un tema lo más ideal era hacerlo constructivista y en otra conductista. Y en ese sentido, viendo cómo se podría generar esa habilidad, es lo que escogimos las estrategias más indicadas para poder llegar al estudiante. Pero bueno, la conclusión central de esto es que es bueno que vayamos cambiando, migrando, que debemos cada vez más a los estudiantes inculcarles el aprendizaje más que la enseñanza como tal. Una tercera conclusión se limita a proponer capacidades de investigación realizadas mediante una revisión bibliográfica. O sea, existen muchas capacidades que nosotros, si nos ponemos a revisar la literatura, hay algunas propuestas diferentes a las que nosotros hicimos, pero como se percatarán, de acuerdo a la cadena de búsqueda que nosotros quisimos, más las estrategias que nosotros propusimos, pues nos dio esos resultados. Entonces podríamos ampliar el estudio o ver otro tipo de capacidades que a lo mejor pueden ser ideales para los estudiantes. Lógicamente que las capacidades que estamos proponiendo son agrupadas, son categorizadas, y cada una puede tener sus capacidades, porque ustedes me van a decir, y la parte de la comprensión lectora y escritora no está incluida. Entonces puede ser que a lo mejor esa parte le desarrollemos desde otros puntos de vista, con otras asignaturas. Entonces, digamos que como estaba personalizada, es por eso que nosotros nos limitamos a esas capacidades. Bueno, igual, la siguiente conclusión, si ustedes se percatan, hay otros autores que poseen una connotación de conocimientos, de habilidades y valores. Es porque muchas de las veces el concepto de competencia, habilidad, a veces algunos autores diferencian, ¿no? Pero en resumen, la competencia es no solamente la habilidad, también es conocimiento e incluso valores. Y eso debemos recalcar. Los resultados del presente de investigación demuestran que las capacidades de investigación mejoran significativa al instruir los estudiantes con aulas virtuales y utilizando estrategias alternativas como las que les acabé de mostrar, ¿no? Entonces, yo creo que a veces no se necesita que nosotros pongamos en el pensum de estudios esto, sino que sí podemos inculcar estas capacidades con ciertas estrategias didácticas para que los estudiantes logren obtener esas habilidades. Y como expectativa para próximas investigaciones, podemos extender a otras capacidades de investigación combinando con otras estrategias y realizándonos en otro tipo de escenarios híbridos. Yo creo que con eso
prácticamente nosotros podemos inculcar a los estudiantes esta cultura de investigación que cada vez más, sí, los estudiantes ya desde el primer semestre que siguen una carrera, ya les comenzamos a hablar de investigación, ya debemos comenzar a inculcarles. Y a veces nosotros los docentes simplemente dicen, bueno, tiene que hacer este trabajo. Sin embargo, tenemos que siempre estar, el consejo sería hablándole de qué es un trabajo de investigación, hablándoles de la investigación y en todo momento hablándoles. En ese sentido, los estudiantes llega un momento de que ya comienzan a decir, bueno, yo hago esto, yo investigo esto y descubro esto. Y por ende, pues ya lograr una cultura investigadora. Creo que con eso yo finalizo la exposición. Yo realmente he tenido muy buenas experiencias. En nuestra universidad aplicamos y estamos tratando cada vez más de ver las alternativas de cómo infundir a los estudiantes y lógicamente que al final de sus carreras están listos para, si acceden a un posgrado, puedan tranquilamente ya tener ciertas capacidades de investigación. Y no solamente para un posgrado, sino también les sirve muchísimo para su vida profesional. De mi parte, eso es toda la exposición. Muchas gracias a todos. Gracias por escucharme. Y un abrazo, pues, a los organizadores y a todos los que están escuchando. Muchas gracias, doctor Danilo Pastor. Es un tema muy interesante para los estudiantes que están presentes y los docentes que también, las capacidades de investigación en estudiantes universitarios. Vamos a iniciar formulando algunas de las preguntas que han estado enviándonos. Nos dicen aquí la doctora Brenda. ¿Es accesible? Ay, perdón. Ella quiere saber si es accesible su exposición para quienes tenemos responsabilidades de orientar en la investigación. ¿Me repite, por favor, la pregunta? Ella está muy interesada en saber si está accesible esta información que usted ha hecho de su investigación para las personas que son responsables de orientar en los temas de investigación a nivel universitario. Sí, es un paper que está publicado, justamente es un paper que está publicado. No sé si lo puedo compartir o lo dejo o tal vez a través de un link. Este paper está publicado en una revista que se llama Apertura y habla de desarrollo de capacidades de investigación para los estudiantes universitarios mediante el uso de estrategias institucionales en entornos virtuales. Ahí está toda la información prácticamente de la exposición que les acabo de hacer. Y pues los docentes pueden replicar. Ustedes saben que justamente hay una metodología en la que está detalladamente explicando cómo se lo hizo. Entonces, en este paper prácticamente ustedes pueden bajarse porque la revista Apertura es open source, pueden tranquilamente bajarse ese documento y pueden replicar la metodología en cada una de las universidades, ¿no? Entonces, esa información está publicada, pues, y si no, pues a las órdenes, si es que ustedes desean. Ahí está mi correo electrónico para cualquier información adicional que se les pueda ayudar. Ok, muchas gracias. Dice, nos tenemos otra pregunta. ¿Cómo podría la UNACHI formar parte de la red RIMSI? RIMSI. Bien, hay un proceso. Se hace un oficio, en este caso al coordinador, que es Agustín Lagunes, que es de México, de la Universidad Veracruzana. Y pues con ese oficio prácticamente pone en consideración, se analiza la universidad y pues después de algunos parámetros que se analiza, tranquilamente podría ser parte de la red. Entonces, de igual manera, estoy a las órdenes para hacer los contactos y poder hacer el proceso de admisión para poder ser parte de la red. Ok. ¿Existe un acompañamiento de las autoridades de investigación a la actividad de estudiantes y docentes en el aula? Convocatorias, becas, pasantías en investigación, especialistas para el desarrollo de la investigación, publicaciones de la investigación. ¿Todo esto forma parte de lo que usted ha estado presentándonos? Sí. Bueno, concretamente, donde nosotros aplicamos esto fue en nuestra universidad. Y la estructura organizacional de nuestra universidad, pues, contempla todo lo que usted dijo, porque nosotros tenemos un instituto de investigaciones que siempre nos está acompañando en ese sentido, pero cada uno tiene sus funciones. Sin embargo, ya depende de cómo esté organizado cada universidad, porque ustedes entenderán
En nuestro caso, nosotros tenemos el Instituto de Investigaciones, tenemos la Escuela de Posgrado, entonces tenemos algunas entidades que nos están apoyando en ese sentido. A pesar de eso, nosotros ya estamos tratando de ver si estas habilidades blandas que en la actualidad se está analizando, que desde luego no son investigativas. Sin embargo, al hablarse de eso, estamos paralelamente trabajando a ver si es que logramos también generar estas habilidades. Y lógicamente se tiene siempre el apoyo de las autoridades porque ellos están conscientes de que justamente generar esta cultura de investigación desde las autoridades hasta los docentes, creo que nosotros hacemos una difusión de tal forma de que todos nos embarquemos en ese barco de infundir a los estudiantes y hacer esta cultura de investigación. Tenemos ese apoyo. A veces, cada universidad tiene sus limitantes o sus recursos, porque con los recursos ustedes saben que podemos incrementar esto. Sin embargo, todo el mundo está consciente que desde el profesor, desde que presenta su proyecto de investigación, está involucrando a estudiantes, está involucrando a pasantes, está involucrando a la mejor vinculación, y eso hace pues que todos se integren en todo sentido, desde el maestrante, desde el estudiante, desde el pasante y desde el doctorado, todos en cierta forma con los proyectos de investigación se involucran, en nuestro caso en la universidad, ¿no? Pero indistinto de eso, la aplicación de lo nuestro, a pesar de tener ese apoyo, como mencionan, el estudio se lo realizó básicamente para ver si lográbamos tener desarrollo de esas capacidades de investigación a los estudiantes. Okay. Nos pregunta alguien que muchas veces el investigador encuentra las fuentes de información deseadas, pero son fuentes para pagar. ¿Qué hace si los libros de acceso gratuitos no bastan y no se poseen los recursos para comprarlos y en las bibliotecas universitarias no se encuentran? ¿Cómo salvaron esa situación? Bien, esa es una pregunta muy interesante porque en realidad esa es una limitante que muchas universidades tienen. Cuando realicé mis estudios de posgrado en la Universidad de Colombia, Nacional de Colombia, lógicamente que tenía prácticamente el acceso a cuentas que muchos, al no tener la forma de pago, no podían acceder. Pero cada universidad, en esta nueva etapa de la globalización, debe darse cuenta de que prácticamente, digo yo, o sea, muchos debaten acerca de seguir comprando los libros físicos, porque no debemos jamás de generar al estudiante que lea libros. Sin embargo, nuestra universidad hizo una inversión, un presupuesto para acceder a las bases de datos. Y pues en primera instancia siempre va a haber la oposición, la crítica, pero ya después de que nosotros hicimos esa inversión, al menos comiencen con una base de datos, al menos tratemos de hacer una inversión pequeña para que se pueda al menos, dependiendo de su facultad, de su área, porque si es que es de medicina se tiene que invertir en PubMed, o si es que son de otras áreas de Science Direct, o dependiendo la base de datos, deberíamos tratar de hacer un esfuerzo de al menos una base de datos, al menos una de libros digitales, y comenzar por ahí. Entonces, el momento que los docentes y los estudiantes comienzan a darse cuenta que en vez de hacer un préstamo, una biblioteca de un libro, y que tengo que dar al turno, resulta que el libro digital que está publicado en el Internet, yo accedo cuando quiera, acceden los 50 estudiantes del aula, o los 30 estudiantes del aula, y acceden así a esta base de datos, y se dan cuenta que esa información científica es la última, y hacen su revisión, y se abre bastante las puertas, y ahí la universidad comienza a darse cuenta, yo sí tengo que invertir en esto. Esto es el futuro. Si no me quedo, y prácticamente poquito a poquito ya se van adquiriendo, porque eso pasó en mi universidad. Adquirimos primero una base de datos, ahora adquirieron después otra, después compraron otra, y ahora prácticamente ya tenemos muchas bases de datos que nos ayudan a acceder a esa información. Imagínense en que la universidad donde yo estudié, hasta ahora tengo una cuenta. ¿Sí? Hasta ahora, han pasado muchos años y hasta ahora yo sigo accediendo a esa información. Entonces es un beneficio que realmente nos ayuda, porque hay veces que dice, oye, ayúdame, y un artículo y que es pagado, y pues y se les ayuda, ¿no? Entonces es importantísimo que la universidad comience invirtiendo poco a poco y después solita se da cuenta de que ese es el futuro de hacer inversiones en ese sentido para la investigación. Bueno, tenemos otras preguntas, pero voy a formular una que voy a fusionar con otra más que apareció. ¿Qué estrategias puede emplear el docente
para hacer de la enseñanza de la investigación algo natural y amigable para los alumnos? Y Flujo Ociono, ¿con qué factores identificó usted para estimular la investigación con los estudiantes? Ya. Bueno, en este caso, cada docente con su experiencia, a pesar de que debe haber políticas a nivel de la universidad, debe haber políticas que generen o impulsen ese tipo de investigación. Sin embargo, a veces tenemos charlas de ciertos colegas docentes que intercambiamos experiencias, las mejores prácticas, ponerle un término, en donde prácticamente con esas experiencias entre los docentes uno dice, mira, él está aplicando esta técnica y esta estrategia de tal forma de que yo podría aplicar eso con mis estudiantes. ¿Por qué? Porque a veces dicen, no, es que usted es del área de ingeniería, yo soy del área social. Pero cuando hacemos estas mejores prácticas y exponen los docentes que a lo mejor con un cierto grado de experiencia y de años de aplicar estrategias metodológicas o estrategias de investigación, pues eso cada uno comienza a descubrir, mira, yo podría aplicar esto en mi área, yo podría aplicar lo que hace el compañero mejorando y haciendo de esta manera. El uno es tecnológico, el otro no es tecnológico, sin embargo, ese conjunto de experiencias hace que cada uno desarrollemos esas mejores, copiemos de los que ya tienen experiencia o de los que han dado buenos resultados y nos genera esa capacidad. La otra pregunta, los factores, y para aplicar justamente la metodología que nosotros utilizábamos, pues en cierta forma lo hicimos un estudio a distintos niveles de estudiantes, a distintos cursos, no lo mencioné aquí, pero está en el paper, distintos semestres, fueron 4 cursos aproximadamente, distintos semestres, distintas áreas, distintas materias, para tratar pues de que la aplicación metodológica sea lo más, digamos, centrada posible. Y algunos de los parámetros que nosotros utilizamos justamente, a pesar de que, o sea, había circunstancias en las que había estudiantes que abandonaron, o no llenaron, no completaron, pero algunos de los factores pues que nosotros tuvimos que seguir era indistinto de su especialidad, indistinto de su semestre, si comenzaba, si es que estaba un semestre abajo, si no estaba en semestre arriba, para tratar de hacer pues lo más general posible la encuesta. No sé si es que por allá era orientada la pregunta. Pero y si no, pues igual puedo seguir respondiendo a detalles al correo electrónico con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Danilo, por compartir esta experiencia interesante, el ejercicio que hicieron con todo este proceso de investigación e impulsar e identificar un poco esos problemas que la sociedad quizás hoy enfrenta, no solo en su país, sino en el nuestro, en la que la investigación no es una de las mejores opciones y nuestros jóvenes pues no les gusta investigar mucho y nosotros tenemos que sumarnos a buscar estrategias para romper con esas tendencias y poder ampliar la investigación.